les acabamos de explicar, pues hace un rato, ya vimos lo que fue el repaso de la clase anterior, que era lo que estudia la lógica y la psicología, que la psicología se encarga pues de esas imágenes que percibimos en el momento del pensar. Y ya cuando tenemos un conocimiento o un pensamiento, todo ese proceso de la psicología, entonces es allí donde entra la lógica a darnos como un fundamento real a ese pensamiento. En el capítulo 2, allí en el módulo, entonces tenemos lo que son la concepción aristotélica. Bueno, vamos a ver las distintas concepciones de la lógica, es decir, por decirlo así, como las distintas opiniones de la lógica. Estas opiniones de distintos pensadores, de lo que ellos se refieren cuando hablan de la lógica. En el principio se le llamó analítica porque trató los problemas lógicos. Más tarde se consideró un instrumento para el conocimiento de la verdad, que esta ciencia ayudaba a llegar a la verdad. Aristóteles encuentra en la lógica a un fundamento de la demostración en la deducción, o sea, derivar un hecho particular de algo universal, o sea, de algo universal, de algo grande, tener una respuesta deducida de algo en específico. Aristóteles fundamenta su doctrina considerando que mediante el concepto el espíritu aprovecha la realidad, la naturaleza eterna y absoluta de las cosas, o sea, que un concepto que tengamos debe llevarnos a la esencia del objeto. Bueno, esto quiere decir que el conocimiento complejo de dicho concepto se llega a la definición de todo mediante el razonamiento y nuestros pensamientos casi siempre corresponden a la realidad misma. Aristóteles dice como que nosotros mismos con nuestro razonamiento podemos resolver todas nuestras preguntas. O sea, si tenemos una interrogante, nosotros debemos ser capaces de responderles. Eso era más o menos lo que él planteaba. Sin embargo, surgen otras opiniones, otras líneas de pensamiento, por decirlo así, como lo es el señor Sir Francis Bacon, que le llamamos la concepción baconiana. Considera que la ciencia es el instrumento más eficaz para que las fuerzas de la naturaleza se vuelvan útiles al hombre. Él cree que por medio de la ciencia y por medio del estudio y obtener conocimientos, esa es la manera más eficaz como de resolver las preguntas y dar respuesta a las cosas. Y bueno, no creo que está muy lejos de la realidad. O sea, como que todo no puede ser simplemente con nuestro razonamiento, sino que hay como que estudiar las cosas. Bacon contradice el concepto de Aristóteles diciendo que este concepto es incapaz de suministrar nuevos conocimientos. Sí, tal vez sí, o sea, eso depende de la persona por cuál pensamiento se inclina, pero no podemos tener como una sola, la verdad absoluta o una sola respuesta. Quizás sí, por medio de la ciencia podemos tener una respuesta más concreta a nuestras interrogantes. ¿Comprenden? ¿Comprenden lo que decía Francis? Sí, profe. O sea, ajá, él dice como que este concepto es incapaz de suministrar nuevos conocimientos, puesto que estos suponen que el espíritu humano es demasiado sublime como para pensar que toda la verdad se arranca de su propio fondo o de su propio ser. Esa es como la opinión que él tiene. La concepción empirista que Stuart Mill, él defiende más que todo lo que llamamos el conocimiento empírico, que es que con la práctica de las cosas se mejora el conocimiento que con el estudio teórico o que van de la mano. Por ejemplo, ¿saben lo que significa conocimiento empírico? ¿Tienen esa palabra clara? ¿Sí o no? O sea, cuando tenemos un conocimiento empírico podría ser como, por ejemplo, los ingenieros, ellos saben todo lo teórico de medidas, planos y todo sobre la construcción, pero usted lleva a un albañil cualquiera y él también le hace una casa. ¿Comprenden? Entonces, el albañil que ha obtenido con la práctica. Entonces, John Stuart dice que la ciencia de las operaciones intelectuales que sirven para estimación de la prueba. El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia, ¿ves? La experiencia, por eso digo con la práctica. Que la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial en la formación de ideas y adquisición del conocimiento sobre la noción de ideas innatas o tradición. Sí, a veces tenemos conocimiento, o a veces nos lo transmiten de generación en generación
sin necesidad de tener, digamos, nosotros un estudio científico, un estudio teórico, una preparación, como es el caso de, hay personas que sus abuelos les enseñan a curar con medicina natural. Los médicos estudian por medio de la ciencia y ambos pueden, por decirlo así, curar un resfriado. Entonces él defiende lo que es la concepción empírica del conocimiento. No diciendo, tampoco descarta la ciencia, él dice que van de la mano, una con la otra. Y está bastante aceptable esa opinión. La concepción idealista o el idealismo. Presenta el idealismo subjetivo o psicológico. Sostiene la tesis de que toda realidad está encerrada en la conciencia del sujeto. Las cosas no son más que contenidos de la conciencia. Y el idealismo absoluto o lógico, este toma también como punto de partida la conciencia, pero considera solamente los juicios como un sistema objetivo de juicios, pensamientos, es decir, los elementos lógicos. Este de acá piensa que todos los pensamientos que vienen a nuestra mente tienen que ver con algo real. Sí, les ha pasado que de repente usted hoy piensa algo, vamos a decir un ejemplo que usted está bastante ocupado y no puede asistir a la clase y usted está como que, ay, mañana voy a fracasar, no voy a poder estar en la clase y de repente, ¡pam!, a la profe se le cae el internet y usted dice que, oh, me cayó el pelo. Entonces él dice más o menos eso, porque todo, como que todo lo tenemos en la mente, en nuestro subconsciente y como que nos va avisando, algo así. Es lo que él trata de decir con el idealismo subjetivo o psicológico. ¿Comprenden el punto? O sea, que a veces usted tiene un pensamiento y usted de repente piensa, no sé, quiero comprarme un carro de segunda y usted está con eso por meses y de repente su mejor amigo le dice, oye, mira que tengo ganas de vender el carro y dice, oye, pero yo estaba pensando lo mismo. O sea, eso es lo que él trata de decir, como que el subconsciente de nosotros nos habla de las cosas reales que van a suceder. Y entonces por eso, ¿será que por eso hay gente que desarrollan más este tipo de pensamiento y dicen que pueden conocer lo que va a pasar o algo así? Hacemos un espacio para las opiniones de ustedes, si tienen algo que decir o algo que preguntar, qué les pareció, alguna conclusión que les quedó de la clase de hoy. Este es el espacio de ustedes. Aquí pues les ilustré con una imagen donde da a entender pues todos los conocimientos y todas las concepciones de la lógica. Aquí lo que es del subconsciente, el conocimiento empírico, por eso es que tiene herramientas pues de que decir que con la experiencia y la práctica se logra cierto conocimiento. Acá este representa como más que todo las ciencias y el conocimiento de las diferentes ramas. Entonces es el espacio de ustedes si tienen alguna pregunta o tienen algo que agregar, qué les gustó, qué aprendieron, cualquier cosa, se les acepta su opinión. Por eso dice espacio por opiniones de los estudiantes. A ver, John, que fue el nombre que me aprendí del primero que entró. Hola. Bueno, la verdad es que eh, lo que digamos me gustó de la clase fue más que todo lo del conocimiento empírico. De hecho, Sí, me identifica bastante porque eh, yo soy músico, pero la gran ajá. mayoría de las cosas que aprendí fue por mi cuenta, fue empíricamente. Después de un buen tiempo fue que asistí a una academia, pero Ujú. digamos que eso fue lo que más me llamó la atención y me gustó porque me sentí Y alguien se identificado. la transmitió, ¿verdad? Sí, Alguien le correcto. decía, esto es así, y entonces hay muchas ocasiones que tenemos conocimientos empíricos, Ujú. pero por la exigencia de a veces exigen papeles o algo así. Yo conozco a muchas personas que tienen bastante conocimiento en algún tema y a veces ganan hasta menos del que sabe menos porque aquel tiene el papel, por decirlo así. Entonces, porque se le dio en sí en el mundo a, a lo que es la concepción científica, de que hay que comprobar que tú tienes ese conocimiento. ¿Me explico? Sí, exactamente. Y entonces yo me imagino que hay varios músicos que su primera experiencia fue desde los 3 4 años, los meten en una academia. Y la tuya fue con alguien que te dijo, que lo transmitió de generación en generación y te dijo, mira, esto es así, eso se llama así, debes hacer esto. Entonces con la experiencia tú has logrado adquirir un conocimiento. Quizás el mayor conocimiento que tú tienes es empírico, no en la academia, quizás ya sabías bastante cuando entraste allí. Solo fue como para especializarte, digamos, ¿no?
Sí, sí, exactamente. La gran parte de las cosas que aprendí a nivel musical fue eh, empíricamente, en realidad, porque Mm. cuando entré a academia, Basado pues en la ya sí, experiencia. sí, es mi experiencia, pero ya cuando entré a academia fui a empezar a dar más teorías, más todo lo demás, eso, pues. Que también hace falta, ¿verdad? Te diste cuenta que había muchas cosas que en realidad Sí, las necesitabas. sí, Entonces, claro, por claro. eso, Miller dice que eso va de la mano, una con la otra, y es verdad, es cierto. ¿Alguien más quiere dar su opinión? La otra muchacha, se me olvidó cómo se llamaba. Bueno, entonces esta sería la clase de hoy de lo que es introducción a la lógica. Entonces, ustedes siguen con geografía, ¿verdad?